Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Caja de Pandora. Qué gusto poder saludarlos, estar aquí reunidos una vez más junto a mis compañeras hoy en Ucuenca Radio. Presentamos un tema que en lo personal me encanta, me fascina. Leyendas, mitos que llegaron al cine o llegaron a la pantalla grande. Por ello vamos a conversar aquí el día de hoy. Ya saben, mi nombre es Edison Coyahueso y me encuentro aquí con mis compañeras Marbella Torres y Carolina Murgueitio. Marbella, ¿cómo está? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Caja de Pandora. Bueno, la verdad hoy día les traemos un capítulo súper interesante que nos ofrece ver perspectivas diferentes de las leyendas y cuánta influencia tienen en el mundo. Perfecto. Carolina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Qué emoción poder estar un día más con ustedes. Y así es, también muy emocionada por este tema para el día de hoy, que es las leyendas que pasaron al cine, porque como Mar dice, nos muestra otra perspectiva diferente. Ya no es solo la narrativa, sino también la parte visual. Entonces eso, muy emocionada, Eddie. Perfecto. Arranquemos entonces y el tema con el que vamos a dar inicio a este podcast es sobre sus experiencias dentro de las películas. ¿Qué películas ustedes recuerdan haber sido observadas, que fueron de leyendas para ustedes? ¿Cuáles han sido esas películas que han visto? Bueno, por mi parte yo he visto la película de Drácula, me parece que salió en el 2000, que une no solo el mito de Drácula, sino también la religión. Es una película un poquito loca, porque se dice que habla de los orígenes de Drácula. Entonces dice que Drácula es Judas, quien traicionó a Jesús y fue condenado siendo un vampiro por toda la eternidad por cometer ese pecado. Y bueno, aparte de eso, han existido muchas películas a lo largo de los años. Las más representativas les voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, en 1922 salió la película de Nosferatu. Curiosamente fue una adaptación no autorizada y cambiaron el nombre de Drácula a Conde Orlok para evitar demandas. Y luego en 1931 llegó la primera adaptación oficial de Drácula al cine, protagonizada por Bela Lugosi, y fue la que nos dio esa imagen elegante, esa imagen sofisticada que nosotros ahorita conocemos, ¿no? En 1958 viene El horror de Drácula, una versión británica de la productora Harman Films con Christopher Lee como Drácula. Esta pues se hizo muy famosa porque ya nos dio escenas más explícitas, por ejemplo de sangre, de matanzas, y nos dio ver a Drácula como un verdadero villano. En 1979 viene Drácula de John Badham. Es una película más romántica y gótica, protagonizada por Frank Langella. Si les gusta el romance y la oscuridad o lo sombrío, les recomiendo mucho esta película porque va de eso. Nos hace ver a Drácula como un amante, porque Drácula nos cuenta la película que va buscando su amor generación tras generación. En 1992 viene Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por Gary Oldman. Es una de las adaptaciones más fieles a la novela de Bram Stoker, aunque sí le metieron un poquito más de detalles, es la que más se asemeja a la historia original. Y bueno, ahí viene la película del 2000 que ya les mencioné. Y por último, 2020 trae Netflix una miniserie de 3 episodios que dan una versión moderna, una versión diferente del personaje, además de mezclar el humor negro. Y como otro dato interesante, si bien Drácula es una novela de Bram Stoker, ese mito de vampiros ya existía hace muchos años atrás en Europa, sino que el autor Bram Stoker la adaptó a una novela. Y aparte de existir muchas películas que conocemos y que les mencioné ahorita, también Drácula se ha adaptado a muchas circunstancias, por ejemplo, cómics, videojuegos, series, etcétera. Entonces, me parece muy interesante cómo juntan las leyendas y las transforman en personajes icónicos que podemos ver hoy en día. Perfecto, Omar. Ahora vamos a ver, Carito, cuáles han sido esas películas que usted ha visto y cuál es la información que ha recolectado de las mismas. Bueno, debo admitirles que yo soy bastante miedosa, entonces yo sí soy muy selectiva con lo que veo en realidad, y el tema de las leyendas, sí, incluso solo leerlas a veces me causaba chiquita como miedo. Entonces no me he visto muchas leyendas porque sé que me pueden dar miedo, pero recuerdo haber visto una animación de La Llorona cuando era chiquita, y
Entonces, hablando un poco de esta película, que es una leyenda mexicana donde tiene origen, podemos conocer que la primera adaptación en película fue en 1933. Fue una de las primeras adaptaciones cinematográficas y fue producida en México, fue cine local. Después tenemos La leyenda de La Llorona, que salió en 2011, es justo la que les digo que me vi. Una película de animación mexicana de la franquicia Las Leyendas. Y esta película habla de unos niños que intentan detener al fantasma de una mujer que secuestra niños que vagan por el bosque durante la noche y debido a su sentimiento de culpa por haber ahogado a sus propios hijos. La verdad sí me dio un poco de miedo que era animada. Y la otra película que existe es de 2019 que se llama La maldición de La Llorona. Se ve bastante terrorífica, no me la he visto. Y habla de un legendario fantasma que se oculta en la oscuridad de la noche y aterra a los niños. Y bueno, de una trabajadora social y sus hijos que se adentran en un mundo sobrenatural repleto de misterios. No sé si alguno de ustedes se han visto esa película. Perfecto. Ahora vamos a hablar específicamente de eso, pero mientras tanto también les pedimos a la gente que deje en los comentarios qué películas han visto de adaptaciones de leyendas. Sabemos que hay una infinidad enorme de películas que han sido adaptadas al cine, entonces vamos a ver en este caso, primeramente, ¿no? Obviamente conocemos las películas que estamos mencionando y a ver cuál fidelidad tiene la adaptación a la película que ustedes vieron. Por ejemplo, Mar, como usted vio, esta adaptación es muy fiel a lo que escuchó de la leyenda, a lo que sabe de la leyenda ahora, ¿o no? No, o sea, la que vi yo del 2000, no. Tiene un poquito de esa historia de que Drácula pues vive en Transilvania, de ahí viaja a Londres y pues el Van Helsing es el que le persigue y protege a la gente de Drácula. Pero no, la verdad no, como dije, mezcla la religión, entonces es una idea súper, no sé, súper loca. Y entonces, no. La que más se asemeja es la de 1992, que se titula Drácula de Bram Stoker, que es del autor que ya vimos. Y Carito nos preguntó si vimos la película La Llorona del 2019. Sí, yo la fui a ver en cines. Y la verdad sí, súper interesante, la verdad. De hecho, te da como que una señal de cómo vencer a la Llorona o que no se lleve a tus hijos, porque me parece que hay un señor que riega unas pepitas en la puerta para que la Llorona no entre. Pero aún así le quita a la niña, y me parece que en una escena la niña quita por accidente las semillitas y entra la Llorona. Y ahí se arma un caos. Entonces, también es interesante la película esa. Okay. A ver, entonces, Carito, usted, ¿cuál ha sido esa fidelidad de las pocas películas que ha visto? Por el miedito, ¿no? A ver. Claro, yo creería que el tema de la fidelidad hacia la leyenda dependería mucho del director de la película, porque es el quien le va a dar el enfoque de lo que quiere mostrar. Y hemos visto que muchos respetan la historia original y que otros deciden agregar detalles, cambian la versión, pero como tratando de mantener la esencia de lo que eso significa. En cuanto a la leyenda de La Llorona, yo solo me vi la animada y creo que pues sí cambia, ¿no? Porque aquí habla un poco del tema de los niños, mantiene el tema de la Llorona y de por qué llora, pero sí cambian las tres versiones como el diferente motivo que hay detrás de encontrar a la Llorona. Entonces, sí, diría que depende mucho del director. Claro, precisamente a eso es a lo que vamos a hablar un poquito de cine en esta oportunidad. Claro, no somos al 100% expertos, sin embargo, cabe destacar que obviamente estudié cine para que los que no sepan por ahí un dato ahí. Entonces tuvimos precisamente la cátedra de guión. En la cátedra de guión vimos guión de adaptación, que precisamente habla de este tipo de situaciones, de historias llevadas al cine. Tenemos 3 formas de adaptar un guión, que probablemente ustedes y todo el público las ha visto cuando salen las películas, que son basada en, tal vez sí los han visto, ¿no? Que sale basada en la historia real de tal persona o de tal historia. Igualmente sale otra versión que es inspirada en. Entonces es otra forma de crear un guión. Y la versión libre, que obviamente ya no va a decir de qué se trata o que está inspirada o vista de alguna forma, pero es una versión libre y hay que rescatar algo bastante interesante. Como dijo Caro, justamente, cuando un guión se adapta, ya es una obra propia. Entonces, con eso tenemos en claro que se dividen en estas 3 categorías. Inspirado en, tiene una fidelidad bastante baja. Es decir, ya se mete muchísima fantasía, se meten cosas que no tienen que ver realmente con la historia, con la leyenda, en este caso.
y se meten cosas para que se puedan jugar con la narrativa, para que se pueda argumentar, se puede implementar nuevos personajes, nuevos problemas que sucedieron, entonces así salen las películas también. Basado en ya es una cuestión más fidedigna, ya es más realista en un mayor porcentaje, por decirlo de esta manera, porque aquí también hay algo bastante curioso, que en el guión de adaptación el cine no va a adaptar al 100% lo que se va o lo que se lee. ¿Por qué? Porque son diferentes formas, si bien es cierto, existen la misma narrativa, son dos lenguajes de narración, pero hay recursos que no se pueden adaptar al 100% de la literatura al cine. Entonces eso también genera que haya cambios diferentes, que tengamos distintas versiones y cada una sea diferente, porque tenemos un punto de vista de un guionista, de un director que es diferente. Entonces ahí va el detalle de una adaptación, que es, obviamente, tenemos que la literatura nos cuenta con palabras, y eso está sujeto a que a nosotros imaginemos nuestras cosas, a nuestra subjetividad. Es decir, yo puedo leer una cosa y me imagino algo, por ya sea mi contexto, lo que he pasado antes. Ustedes leen de la misma forma un texto y se imaginan otra cosa. En cambio, el cine ya nos da imágenes preestablecidas, y ya solamente observamos lo que el director quiere que veamos. Entonces, por esa forma podemos ver las diferentes adaptaciones, las diferentes representaciones de las historias, de las leyendas que en esta tarde estamos compartiendo con toda la gente. Ese es desde el lado ya más, obviamente, profesional, desde el lado cinematográfico. Entonces, vamos a ver, hicimos una pequeña encuesta también con gente para que nos ayude con una opinión con las siguientes preguntas. Vamos a ver, Carito, si nos comparte las preguntas y la encuesta que hemos realizado. Así es, hemos encuestado más que nada a universitarios sobre este tema de las leyendas al cine, y les hemos realizado 4 preguntas para conocer un poquito sobre su opinión. La primera pregunta decía: ¿qué crees que hace que una leyenda sea atractiva para adaptarla a una película? Ya que no todas las leyendas se vuelven una película, entonces queríamos saber como qué creen ellos que es ese plus que tiene una leyenda para que se vaya a la pantalla grande. Y el 72.7% de los encuestados indicó que la historia tiene que tener suspenso o misterio, y creo que va de acuerdo con lo que justo hablábamos. Por ejemplo, el tema de La Llorona es una película que causa mucho misterio, la última que hicieron es súper miedosa, e igual con Drácula, entonces me parece que va en ese porcentaje. Un 18.2% dijo que refleja las tradiciones o culturas interesantes, creo que es un buen dato también. Y el 9.1% dijo que tiene personajes memorables, como también vendría a ser Drácula. La siguiente pregunta fue: ¿consideras que las adaptaciones cinematográficas respetan la esencia de las leyendas originales? Y en una escala del 1 al 5, donde 1 era casi no se respeta y 5 se respeta bastante, estamos como en la mitad, con un 3, con el 81.8% de los encuestados creen que sí existe como esta fidelidad, con un 3 lo marcarían así. La otra pregunta es: ¿crees que adaptar leyendas locales de tu país o ciudad al cine podría fortalecer el interés por la cultura, y por qué? Y las respuestas en su mayoría fueron que sí, por algunas razones. Les puedo leer algunas, como se puede dar visión de los sitios turísticos, la mayoría de jóvenes actualmente nos interesa el contenido audiovisual y es la forma fácil de llegar a generar un impacto. Si son bien hechas podrían llegar a fortalecer porque llamarían la atención del público y mostrarlo desde un punto atractivo. Entonces la mayoría coincidió en que sí se podría mostrar un poco de, por ejemplo, si hiciéramos una de Ecuador, sería una buena herramienta para poder mostrar más allá de la leyenda, sino también del país. Y la última pregunta era: ¿qué elementos no deberían faltar en una película basada en una leyenda para que sea exitosa? Aquí había varios elementos, pero la mayoría, bueno, casi la mayoría, 45.5% dijo que eran personajes bien construidos, el 36.4% fidelidad al relato original, justo lo que hablábamos, y el 18.2% suspenso o impacto emocional. Entonces creo que podemos notar como esas 3 variables que existe, el poder, primero que nada, que sea de suspenso, misterio, de terror, creo que es algo que llama mucho la atención en el cine, también poder mantener la fidelidad al relato que hemos leído por años, y los personajes bien construidos. Perfecto. Entonces, en base a ello, vamos a la siguiente pregunta para ustedes, compañeras. ¿Cuál es la leyenda o mito que a ustedes les gustaría ver en el cine o ver una adaptación en el cine?
Bueno, a mí me gustaría ver La Dama Tapada, que es de aquí de Ecuador. Tiene muchas versiones, pero la que yo conozco es de que ella persigue a gente que es borracha y todo eso y siempre anda con un velo tapado, pero nunca se le descubre la cara. Entonces yo creo que eso es lo que se podría aprovechar en una película, de ese misterio de no saber qué cara tiene, si es un esqueleto, si es una mujer que tú conoces, etcétera. Entonces sí vendría aquí un poquito de misterio y sería súper interesante verla en cines. Aparte de que fomenta la cultura. Y hablando de fomentar la cultura y el turismo, si hay una película de La Leyenda que hablamos en el anterior capítulo, si no lo vieron vayan a verlo, es de Mariangula, del productor Jorge Bastidas. Si bien es un poquito diferente, pero está basada en la leyenda ecuatoriana que es Mariangula, entonces también es muy interesante si quieren verla. Perfecto, entonces en su caso, Caro, ¿cuál serían esas leyendas o mitos que le gustaría ver en el cine? Yo sé que también me imagino que hay adaptaciones de esta leyenda, es la leyenda de Cantuña. Yo desde chiquita he escuchado de esta leyenda porque vengo de Quito, entonces es muy tradicional allá. Pero creo que hacer la película de una forma bien, como bien producida y todo eso, creo que sería súper chévere porque es una leyenda que no incluye solo como el tema del misterio, sino habla mucho del tiempo de la colonia, de los indígenas, del trabajo, de la religión. Creo que hay muchas variantes de por medio que serían buenos elementos para una película y que creo que darían a conocer mucho de la cultura también. Ayudaría a reflejar mucho ese tema. Perfecto, es precisamente, hay que ver, ¿no? Porque el cine, por ejemplo, en Ecuador, si hablamos de las leyendas ecuatorianas, obviamente, claro, va a ser un poco más complicado en ese sentido de que lleguemos a ver alguna adaptación del cine. Sin embargo, claro, hay estudiantes que en estos casos están ya, como mencionamos, aprendiendo a adaptar un guión. Entonces, claro, ¿por qué no hacerles una invitación a ellos también que veamos las leyendas para ver si se puede llegar a hacer un cortometraje o una película? ¿Por qué no? En la calidad de cine de todas las leyendas y mitos que tenemos a nuestros alrededores sobre el Ecuador, entonces sería bastante interesante también poder ver esa parte. Ahora vamos a pasar con algo bastante interesante, que ya sabemos, los tiempos cambian, la vida va evolucionando, ahí probablemente también se puede hacer con otras cosas, ya responderemos, pero la pregunta para estos momentos es, ¿cómo creerían que ustedes se verían las versiones modernas de las películas de las leyendas? ¿Cómo se haría actualmente esa producción o cómo se verían, qué manejarían las leyendas? Bueno, yo creo que actualmente, si bien, digamos, hace un cortometraje basado en la leyenda, pero sí le meterían como cosas, no sé, más de tecnología, más, no sé, hasta redes sociales. Puede haber una historia de que mezcla redes sociales con una leyenda famosa. Entonces sí sería, no sé, interesante para la sociedad moderna que estamos nosotros. No sé, ¿qué opinas tú, Carito? Sí, creo que actualmente con el tema de la inteligencia artificial, que se podrían hacer muchas cosas en temas de animación, en temas de guión, en temas de adaptación también. Entonces yo creo que se vería algo como por esa línea, utilizando las nuevas herramientas que nos proporciona la tecnología. Claro, obviamente, claro, imagínense, ya existen las inteligencias artificiales, entonces también se podría usar ese tipo de tecnología para poder llevar estas leyendas. Tendremos que hacer probablemente tal vez una prueba nosotros mismos a ver si nos sale algo, si no, pues no les compartiríamos nada para ver si nos sale también ahí algo, una historia, una leyenda que la podamos crear, por ejemplo, con inteligencia artificial, ver cómo, por ejemplo, una inteligencia nos da quizás una nueva versión para que podamos adaptarla y, qué sé yo, compartirla con algún director de cine para que ellos puedan, obviamente ya sea estudiante o un director profesional, para que ellos puedan ver qué disposición tienen para que se pueda adaptar este tipo de películas. Entonces, en esos momentos también vamos a dar espacio a la opinión de profesionales, obviamente, en cuanto a la adaptación del guión, para ver qué es lo que ellos nos pueden decir al respecto en este reportaje que tenemos preparado para ustedes. Tengo un par de ejemplos que podrían operar bastante bien. Por supuesto que hay diferencia entre los dos. La una es tipo de gitanos de Emir Kusturica, y de hecho más o menos varias películas que trabajó y le dedicó al tema de los gitanos, como Gato Negro, Gato Blanco. Es un director serbio, sí, y lo que hizo es llevar al cine un poco todo el mundo de los gitanos. En el caso de la leyenda que es
Nazareno Cruz y el lobo de Leonardo Fabio, está basada, la historia cuenta que es un chico que nace un día, el séptimo hermano menor, ¿sí? Y nace en una determinada fecha. Por ser el último hijo, sí, y nacer y ser el séptimo hijo y haber nacido en una fecha cuando le cae una maldición que dice que cuando cumpla 21 años, en la noche de una noche de luna, y será una noche de luna, se va a convertir en lobo, ¿sí? Y claro, ese cuento lo sabe toda la población, él, sí, y vive con ese estigma. Y bueno, al final, efectivamente, la noche sí ocurre esa conversión. De hecho, lo que ocurre es que Nazareno Cruz sí muere en un ataque, porque lo confunden efectivamente con un lobo, ¿sí? Más que convertirse en un lobo, lo confunde con un lobo en la noche fatídica, ¿sí? Y lo que él hace sí es un descenso al infierno, la película de Fabio rinde un homenaje a toda la tradición homérica y después de todos los infiernos, los descensos al infierno, ¿no? Que es además de reconstrucción muy linda que hace. Y entonces, mira, hay toda esta cosa así de este personaje al que le pasan cosas, como te digo, convertirse en un lobo, aunque no vemos eso, porque no interesa mucho de que se convierta en un lobo, no, sino todo lo que eso significa, porque es un chico que ha vivido con eso toda su vida, con ese peso, ¿no? Pero que al fin, y esto es lo único, es redimido por el amor. Sí, eso es, que es muy también digamos, del realismo mágico europeo, es decir, ahí también en Kusturica, por ejemplo, como digo, las novias vuelan, el pavo y el pato, que son un poco aves sagradas, igual están dotados de ciertos poderes, que los vemos en escena. Es ese traslado del imaginario popular hacia el cine, un cine que igualmente pretende ser, o sea, rendirse homenaje a las creencias populares, que más allá o más acá de tener algún sustrato real, lo que interesa es justamente cómo están presentadas en forma de ficción y que como tales siempre te dicen algo de la gente de una comunidad, ¿no? Perfectísimo, entonces ahí tuvimos la opinión de, obviamente, expertos en el ámbito del cine. Obviamente ellos tienen sus criterios obviamente ya más profesionales en este sentido, ese conocimiento, como se mencionaba, la adaptación de los guiones dentro de una película, dentro de un cortometraje, va a variar en cuanto a lo que ellos busquen plasmar, su punto de vista. Y con ello vamos a cerrar entonces el capítulo de hoy. Ha sido bastante interesante el compartir con cada uno de ustedes que nos escuchan y como no con ustedes compañeras. Vamos a cerrar entonces, Mar, ¿qué nos puede dejar como mensaje final para todos? Bueno, por mi parte, yo les quiero dejar con este mensaje que, bueno, siempre estamos tratándolo aquí en este podcast, es que no dejemos que las leyendas mueran y como vimos en una de las respuestas de la encuesta, decían que las leyendas siempre se van adaptando a nuevas generaciones y van enriqueciendo a nuestra cultura. Entonces, ese es el mensaje que yo les dejo hoy día. Y que igual las leyendas no se trata de solo los detalles, sino del impacto emocional que provoca en cada generación y en cada cultura. Perfecto. ¿Su mensaje final, Carito? Igual, como dice Mar, rescato mucho que en este podcast queremos no olvidar de ese arte escrito, ahora ese arte también cinematográfico, como lo es el poder reconocer las leyendas y los mitos. Y creo que el día de hoy hemos hablado de algo súper chévere y no dejar morir el arte en estas dos formas, ¿no? Tanto escrita como en el cine. Entonces les hacemos una invitación a que ustedes también puedan ver esas películas que hemos comentado, investigar algunas más, poner sus comentarios si han visto también. Y yo creo que sería eso, Eddie. Precisamente, claro que sí. Dejarles en claro que también sigan este podcast, redes personales y también del programa, obviamente, no personales nuestras, del programa. Y también, obviamente, estar pendiente de Ucuenca Radio Universitaria, que está con los podcasts, y estamos también en Caja de Pandora para poder compartir con todos ustedes. Déjenos en los comentarios, como ya mencionó Carito, qué les ha parecido este tema, cuáles son esas películas que les gustaría ver en el cine, que no han visto todavía y que son también parte de la
de las leyendas, de los mitos, personajes mitológicos, porque no solo son películas de miedo, de terror, sino también hay, como mencionamos, películas animadas. Entonces hay varias selecciones para que puedan aprender la cultura, sobre todo todas las leyendas que se puedan compartir. No solamente con el terror se puede aprender, sino también con otro tipo de entretenimiento. Entonces, con eso nos despedimos del día de hoy. Ha sido un gusto, ya saben, esto es Caja de Pandora. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Chao. gracias.